Esta mañana continuamos con nuestro estudio de Romanos y llegamos el día de hoy al capítulo 5, versículo 12. Hoy llegamos a un versículo crucial para entender por qué sufrimos, por qué morimos como seres humanos. De todas las Escrituras, mucha atención, ningún otro versículo explica de manera tan clara y concisa la razón del sufrimiento de la humanidad. ¿Por qué tenemos tantos problemas en el matrimonio, en nuestros matrimonios, aún como cristianos? ¿Por qué tenemos tantos problemas en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales? ¿Por qué nos enfermamos y por qué hasta morimos? La respuesta está en Romanos 5, versículo 12. Aquí tienen ustedes una bomba teológica que vamos a comenzar a explorar a partir del día de hoy. Romanos 5, versículo 12, y si Dios quiere nos va a tomar probablemente unas 2 semanas explorar este versículo y continuaremos con el resto de los versículos que siguen a este. Romanos 5, versículo 12. Aquí el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este texto se encuentra en un pasaje que va desde este versículo, versículo 12, hasta el versículo 21. Y aquí en los versículos 12 al 21 de Romanos 5, encontramos 7 comparaciones que te enseñan que la obra de Cristo es mayor que el pecado de Adán. Hoy comenzaremos a ver la primera. Vamos a ver, para que tengan una idea del panorama de este texto, estas 7 comparaciones. Veremos en primer lugar la comparación de identidad en los versículos 12 al 14. En segundo lugar, de nivel en el 15. En tercer lugar, de causa en el 16. En tercer lugar, de consecuencia en el 17. En quinto lugar, de beneficio inmediato en el 18. En sexto lugar, de imputación en el 19 y 20. Y finalmente, en séptimo lugar, de beneficio eterno en el 21. Esto, obviamente, como toda la palabra de Dios, no es solo una explicación profunda, en este caso, de nuestra justificación, los beneficios que recibimos en Cristo, sino las implicaciones tan grandes que esto tiene para nuestra vida cotidiana. Y van a ver que esto es profundamente práctico, comenzando el día de hoy con la primera de estas 7 comparaciones, versículos 12 al 14, la comparación de identidad. Comparación de identidad. De nuevo, como vamos a estar en el 12, por eso solo leímos el 12, veámoslo a detalle comenzando en este momento. Romanos 5, 12. Por tanto, detengámonos ahí. Estas 2 palabras nos llevan de regreso al pasaje anterior que recuerdan estudiamos en las últimas semanas. Allí en los versículos 6 al 11 estudiamos que la muerte de Cristo reconcilió a muchos pecadores con Dios. En otras palabras, escuchen, el acto de un hombre, del Dios hombre, afectó a muchos. Y para demostrar cómo el acto del Señor afectó para bien a los creyentes, aquí en los versículos 12 al 21, Pablo presenta un contraste entre cómo el acto de Cristo en la cruz afectó a los creyentes y cómo el acto de Adán en el huerto afectó a la humanidad. Observen en el versículo 12 cómo presenta este contraste. Observen la comparación de identidad, versículo 12 de nuevo. Por tanto, como el pecado entró, esa palabra entró, los que están estudiando griego identificarán esto, es un aoristo, quiere decir una acción indefinida en el pasado. Obviamente se refiere al incidente en el que Adán pecó en el huerto del Edén, lo vamos a ver en un momento en Génesis 3. Y no solo es un aoristo, este verbo entró, esto es una acción indefinida en el pasado, esto pasó en el pasado, dice Pablo, sucedió en el pasado. Por tanto, como el pecado entró, aoristo, activo, esto es, aquí el sujeto, aquí el pecado es el que entró y es un indicativo, es una realidad.
Dice aquí el Espíritu de Dios, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Detengámonos ahí. ¿Qué hombre? Adán, lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 15, lo vemos. Vayan a Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vean ustedes de manera más clara quién es este hombre. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es Adán. Aquí en Romanos 5:12, cuando Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre es Adán. Esta frase del versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es una referencia al pecado de Adán en Génesis 3. Esto confirma, mucha atención, que Génesis capítulos 1 al 3 no deben ser tomados de manera poética, sino literal. Esto es muy importante, esto tiene implicaciones potentes. Cuando Génesis capítulo 1 dice que Dios creó el universo en 6 días literales, de 24 horas, es una realidad. Cuando Génesis enseña ahí que Dios creó a Adán y Eva y que Adán pecó, es literal, no es una imaginación, no es un símbolo de la humanidad, no, Señor, es un hombre. Y aquí lo dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Pero esto nos lleva a hacer una pregunta. ¿Acaso no fue Eva la que pecó primera? Claro. Entonces, ¿por qué dice aquí en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre y no por una mujer? Porque Adán era el líder. Y Dios lo muestra en varias maneras en Génesis capítulos 2 y 3. Vamos a Génesis 2 para ver esto de cerca. Esto es fascinante, hermanos, y vamos a tomarnos un tiempo para ver esto a detalle, porque esto es profundamente importante para entender lo que Pablo está diciendo ahí en Romanos 5:12, y esto tiene implicaciones prácticas serias para tu vida. Dios muestra en varias maneras en Génesis capítulos 2 y 3 que Adán era el líder. Esto nos va a ayudar a recordar las funciones del hombre y la mujer en el matrimonio, entender por qué sufrimos lo que sufrimos como humanidad. Como soltero, saber qué debes cultivar en tu vida como hombre, tú como mujer también. Les recuerdo que Génesis fue escrito por el Espíritu de Dios, como el resto de la Biblia, usando a Moisés. Moisés escribe Génesis alrededor del año 1445 al 1405 a.C., y le escribe a la segunda generación de israelitas que salieron del Éxodo. Los que primero leyeron Génesis, aquellos a quienes fue originalmente escrito, fueron esos israelitas que estaban del otro lado del Jordán, listos para ser guiados por el general Josué, recuerdan en el libro de Josué, a conquistar y distribuir la tierra de Canaán, que será la tierra de Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios escribió Génesis, mucha atención, para enseñarle a los israelitas cómo pensar, cómo entender la vida, porque recuerden que habían crecido prácticamente en Egipto, con una manera de pensar pagana, no bíblica, errónea. Y aquí en Génesis, Dios les explica el origen del universo, del matrimonio, de las funciones en el matrimonio, del pecado. Por eso es tan importante ver Génesis. Lo mismo para nosotros. Muchos de nosotros, realmente, si no venimos de un trasfondo cristiano, fiel a la palabra de Dios, la mayoría de nosotros, inclusive en trasfondos cristianos, si no se enseña la palabra de Dios correctamente, tenemos muchas ideas equivocadas del origen de la vida, del matrimonio, perspectivas erróneas del matrimonio, de las funciones del matrimonio, de por qué sufrimos lo que sufrimos. Y por eso es tan importante estudiar Génesis. Ya lo hemos hecho hace años atrás. Pueden ustedes solicitar los CDs de todo el libro de Génesis que hemos ya estudiado. Pero por ahora noten aquí, para efectos de nuestro estudio de Romanos 5:12, aquí en Génesis capítulos 2 y 3, mucha atención, vemos que antes y después de que el pecado entrara a la humanidad, mucha atención, Dios diseñó las mismas funciones
para el marido y la mujer en el matrimonio, antes y después de la caída. Y estas se reiteran a lo largo de las Escrituras. Observen, conforme analizamos de manera general, no a fondo, capítulo 2, versículo 4 de Génesis hasta el 3:20, vamos a ver aquí 11 indicaciones de liderazgo de Adán diseñado por Dios en su matrimonio con Eva y su impacto en tu vida. 11 indicaciones de liderazgo de Adán en su matrimonio con Eva y su impacto en tu vida. Recuerden lo que sucede aquí en Génesis capítulo 2. Noten desde el versículo 7. Perdón, les dije del 4, es del 7. Génesis 2, 7. Les recuerdo que en Génesis 2, 7 al 25 encontramos los detalles de lo que encontramos en Génesis 1, 26 al 31. Recuerden lo que pasó en Génesis 1, 26 al 31. Ahí encontramos la narración de la creación del hombre. En resumen, recuerdan Génesis 1, 26, pueden ir ahí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Génesis 1, 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo en el 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo que vemos aquí en Génesis 1, 26 al 28, es que Dios de manera resumida nos explica cómo creó al hombre y a la mujer. Y ahora, en Génesis 2, 7 al 25, nos da los detalles. Comienza el texto en Génesis 1, 26 al 28, noten, en mostrar que el hombre y la mujer espiritualmente son iguales delante de Dios, ambos creados a su imagen y semejanza, versículo 27, en el 28 a ambos los bendijo, a ambos les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Iguales espiritualmente, pero con funciones diferentes. ¿Cómo lo sabemos? Noten la primera indicación de liderazgo de Adán. En primer lugar, vemos que Dios creó primero a Adán. Dios creó primero a Adán. Véanlo en Génesis 2:7. Recuerden, estos son los detalles. Estos son los detalles de la afirmación general de Génesis 1, 26 al 28. Ahora vienen los detalles. En primer lugar, noten, Dios creó primero a Adán. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí la palabra hombre en este versículo se refiere a Adán, no al género humano. Dios forma a Adán del polvo de la tierra, y en el versículo 22 observen, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Por qué es importante esto? Porque escuchen lo que dice el Espíritu de Dios en 1 de Timoteo 2:13, acerca del hecho de que Dios creara primero a Adán. Alguno de ustedes dirá, oye, lo estás inventando. No, esto es importante. Dios así lo decidió. ¿Por qué? 1 Timoteo 2:13, hablando de que Dios diseñó que el hombre fuera el líder espiritual en la iglesia, y nos dice Pablo, ¿por qué? Esto no es por chauvinismo, esto es porque Dios así lo diseñó. 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Por esa razón, nos dice Pablo ahí en los versículos anteriores, el hombre es aquel a quien Dios diseñó para que sea el líder espiritual en la iglesia, no la mujer. Esto, mucha atención, esto aquí en Génesis 2:7, de que Dios creara primero a Adán antes que Eva, reflejó que Dios diseñó que él fuera el líder en la iglesia, esto es en el futuro, pero aquí ya vemos que él será el líder en su matrimonio con Eva. Noten la segunda, y mucha atención hermanos, esto es antes de que el pecado entre a la humanidad. Lo vamos a ver en Génesis 3, entre el pecado, todavía no ha entrado al pecado, y vean cómo Dios ya diseñó que el hombre y la mujer son espiritualmente iguales, pero con funciones diferentes. Algunos aquí de manera equivocada dicen, bueno, es que sí, la mujer se tiene que someter, pero eso es producto de la caída. No, señor, esto es producto de la mente perfecta de Dios que lo diseñó desde antes de que entrara el pecado a la humanidad.
Noten la segunda indicación del liderazgo de Adán. Número 2, Dios lo puso a trabajar. Dios no solo lo creó primero, sino que lo puso a trabajar. Véanlo en Génesis 2:8. Génesis 2:8. Recuerden, Eva todavía no existe, hermanos, aquí. Y en Génesis 2:8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En el versículo 8. Y noten, ahí en el versículo 15 ahora, tomó pues Jehová Dios al hombre, y mucha atención, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Por qué es esto importante? Porque desde aquí vemos mucha atención, hermanos. Vean la sabiduría perfecta de Dios. Ya lo pone a trabajar para ganarse el pan, para que sea el proveedor de Eva. Eva no ha sido creada, pero Dios ya diseñó que el proveedor en ese matrimonio entre Adán y Eva sea ¿quién? Adán. Él debía ser el proveedor. Esta es una verdad que se reitera, como ustedes saben, en el Nuevo Testamento. El marido es el proveedor. Efesios 5:29, ¿recuerdan? Pablo habla de la responsabilidad que tiene el marido de proveer para su esposa materialmente a través de su trabajo. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esta es una manifestación de Efesios 5:28, una expresión de cómo los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, así como un marido, por diseño de Dios, de manera innata, cuida su cuerpo, lo alimenta. Así, dice Pablo, tiene un marido que cuidar a su mujer proveyendo de ella, protegiéndola. Tan importante esto, hermanos, especialmente en un día en el que hoy día es común tristemente ver que, bueno, pues como aún en círculos cristianos, mi esposa encontró un trabajo de ejecutiva, pues yo mejor me quedo en la casa y yo limpio la casa, cuido a los niños y ella se encarga de todo. No, esa es una perversión del diseño de Dios, una corrupción. Y aún el mundo, seguramente lo han visto en algún artículo o dos, reconoce que cuando eso sucede, los que son honestos, porque los que no son honestos no les dicen, pero el mundo reconoce que el hombre empieza a tener problemas de corazón y demás cuando eso pasa. ¿Por qué? Porque Dios no diseñó al hombre a hacer eso. Diseñó a la mujer a hacer eso, lo veremos más adelante. Pero por ahora, la responsabilidad, noten que Dios le da aquí a Adán antes de la caída es trabajar. Y otro recordatorio de que el trabajo no es producto de la maldición, es un regalo de Dios para poder glorificarlo, para desarrollar nuestras capacidades que Dios nos da, habilidades, facultades, ser de beneficio a la sociedad donde Dios nos pone, disfrutar de la gracia común de Dios, la satisfacción de ser productivos y ayudar a otros, y a través del trabajo, recuerden, es el medio primordial que Dios provee materialmente para nuestras necesidades. Por eso Pablo, recuerdan, en 2 de Tesalonicenses 3 dijo, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Así de simple, no quieres trabajar, muy bien, no comas. Así es. Esta es la responsabilidad del hombre. Y noten otra indicación, escuchen, antes de que el pecado entre a la humanidad, de que Dios diseñó a Adán como el líder en su matrimonio con Eva. Número 3 en nuestra lista, Dios le dio el mandato. Dios no solo lo creó primero, Dios no solo lo puso a trabajar, sino que también en tercer lugar, observen, Dios le dio el mandato. El único mandato, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas, Génesis 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. En el hebreo se puede traducir, nunca comerás. Pero porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Con toda certeza morirás, es la idea en el hebreo. Es un intensivo ahí. Dios estableció, escuchen, esta prohibición como una prueba para Adán. Esta fue la única prohibición que Dios estableció para Adán. Y recuerden, Eva ni siquiera existe todavía. Esto muestra que ¿quién era el líder espiritual? Adán. Y esta verdad otra vez se reitera para ti como marido. En el Nuevo Testamento, tú debes ser el líder espiritual en tu hogar.
Lo vemos en 1 Corintios reiterado, por ejemplo, en el 14:35, cuando Pablo le escribe a esta iglesia que es un desastre, ¿recuerdan? 1 Corintios 14:35 le habla a las mujeres y les dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, esto es, que tome la postura de pastor, de líder en la congregación. ¿Por qué tienen que preguntarle las mujeres ahí a sus maridos en casa? La implicación es que el marido es el teólogo del hogar, el que tiene las respuestas. Implicación, el marido está estudiando, sabe qué responder. Y hermanos, por favor, obvio, estudiar la Biblia, no presentarnos como todólogos ignorantes. Y tu esposa o tu hijo te pregunta algo y no sabes, pero por orgullo, bueno, te voy a explicar, y le avientas ahí una ensaladera de confusión. Si no sabes, ten la humildad. ¿Sabes qué? No sé, hijo, déjame investigar. ¿No es cierto? Si Dios lo reveló en su palabra, ahí está. Hay que estudiar para interpretar correctamente. Y si no sabes, dile. No te inventes ahí. Pero hermanos, esto da por sentado la prioridad que tenemos como maridos, como hombres, de estar un paso adelante de nuestras esposas. No es agradable a Dios cuando la esposa es la líder espiritual en un matrimonio. Obvio, a menos de que sea un incrédulo el marido. ¿Se entiende? Si el hombre está muerto en delitos y pecados, ella está sola. Pero en un marido en donde ambos profesan ser cristianos, no es que la esposa tiene que estar siempre, ándale mi amor, hoy no te quedes a ver hoy el partido, por favor. Vamos a la iglesia, bueno, hoy sí, pero la próxima semana, mi amor, me perdonas porque es la final. Te vas sola, mi amor. Hermanos, eso es algo pecaminoso. Ese no es un líder espiritual. Y no es la esposa la que tiene siempre que estar corrigiendo al esposo y a los hijos. Hombre, no hagan este pecado y aquel, y aquel, y aquel. Y el marido es casi como un chiquito más de los hijos. Porque peca y la esposa es la que está ahí, la conciencia de la familia. No puede ser, hermanos. Y el esposo es alguien que actúa como si fuera un hijo ahí, cuando se va la esposa ahí hace de las suyas. Hermanos, no es posible. Él es la roca de la familia, por así decirlo. Él debe ser el líder, ¿se dan cuenta? Entonces, como marido, tú eres el líder espiritual. Esto tiene privilegios, pero responsabilidades serias. Y lo veremos en un momento o la semana que entra con Adán. Sí tenía privilegios, pero también responsabilidades serias, porque Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Adán fue el responsable primordial, porque Dios lo diseñó como ¿quién? El líder. Y esto es importante. Puede apelar a tu orgullo y decir, yo soy el líder. Te va a humillar. Entender que es mucha responsabilidad. Debe humillarte. Y si vas a ser un líder espiritual, debes mostrar la humildad de Cristo al estar estudiando la palabra, estarte sometiendo a ella. Esa es la idea. Eres el líder espiritual. Y escucha, como líder, si algo sale mal en la familia, el que tiene la última palabra y el primer responsable y el último responsable es ¿quién? Tú. Hermanos, aún el mundo lo reconoce. Lo hemos dicho varias veces. Si las cosas van mal en una empresa, ¿a quién despiden? ¿Al contador? No, ¿a quién? Al presidente. Si las cosas van mal en un país, ¿a quién le echan la culpa? Al presidente. En un partido, en un equipo de fútbol, ¿despiden al portero? No, al director técnico. En una iglesia, si las cosas van mal, ¿a quién culpan? A los pastores. ¿Es lo mismo? Si las cosas van mal en la iglesia, en la familia, en últimas, el que tiene la responsabilidad en términos de autoridad, de influencia delante de Dios es ¿quién? El esposo. Esto es serio. Y lo vemos otra vez con Adán. El pecado, Romanos 5:2, entró en el mundo ¿por quién? Un hombre. Noten una cuarta indicación del liderazgo de Adán. Dios le daría una ayuda idónea. Dios le daría una ayuda idónea. Génesis 2:18. Estamos saltándonos aquí algo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Una pausa ahí. Esto muestra la función de Eva. Aquí vemos la necesidad del hombre por tener a alguien igual a él que lo acompañara, que lo ayudara. El hombre estaba hasta aquí incompleto en un sentido, porque ningún animal podía proveer lo que Eva proveería para Adán, esa compañía, ese complemento.
Adán no podía cumplir con la responsabilidad de llenar y gobernar la tierra de tal manera que pudiera ser productiva sin la ayuda de Eva. Noten, el hombre, versículo 18, estaba incompleto. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda es la palabra hebrea eser, expresa la idea de alguien que ayuda, apoya, socorre. Idónea en este versículo quiere decir contraparte en el hebreo, correspondiente. Eva era la ayuda que iba a corresponder a Adán. Eva entonces era la ayuda correspondiente de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Dios le iba a dar a Eva, todavía no la ha creado, la responsabilidad, escuchen, de servir a su esposo, de someterse a él. La palabra ayuda lo expresa, ¿se dan cuenta? No dijo ahí en el versículo 18, dijo que Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré autoridad idónea para él. No. Le haré ayuda, alguien que apoya, alguien que sirve, alguien que se somete. Ella iba a ser su ayuda, no la cabeza de su marido. Esto refuerza el hecho de que él era el líder. Ella, su ayuda. Esto mostraba que estaba incompleto Adán sin Eva y que Eva sería creada para Adán, como dice 1 Corintios 11:9. Esto de nuevo refleja que él era el líder y ella fue creada, escucha, para ayudar, para apoyar el liderazgo de Adán, y así es como tú como esposa. Dios te manda a someterte a tu marido. Efesios 5, recuerdan, 22 al 31. La mujer debe respetar a su marido, debe amar a su marido. Tito 2, 4 y 5. Amar a su marido, someterse a su marido, apoyarlo, ayudarlo. Escucha, ¿quieres saber cuál es tu llamado como mujer casada en esta vida? Vivir para ayudar ¿a quién? A tu marido. No es que 50 y 50, él un ratito y yo pues me tengo mi tiempecito. No, mucha atención. Si eres casada, si quieres casarte, tu función primordial en esta vida, vas a glorificar a Dios primordialmente. Tu trabajo primordial, vamos a decirlo así, es ser ayuda idónea de un solo hombre en este planeta. ¿Y quién es? El que está sentado a tu derecha, si es tu marido. Tu marido. Tan importante entender esto. Por eso tantos matrimonios cuando olvidan esto, hablando en círculos cristianos, y se vuelcan a los hijos de manera idólatra, los colocan, por ejemplo, una madre coloca a los hijos antes que al esposo, hay problemas. Y peores cuando se van de la casa y ahora que ella, pues ya la mujer ya se le olvidó que era ayuda idónea del marido. Ella vivía para los hijos, ya se fueron. No. Desde el momento en el que te casas, a lo largo de tus 10, 20, 30, 50, los años que Dios te dé de matrimonio, tú como mujer, tu responsabilidad es ser ayuda de tu marido. Vivir para cumplir los intereses de él. Muy importante. Dios te creó para eso y escucha, solo así vas a glorificar a Dios y estar satisfecha. Y si no entiendes esto, o no eres cristiana, o has llenado, si eres cristiana, has llenado tu mente de las ideas del mundo. No es competencia el matrimonio. No es, bueno, ahí nos vamos dando. A ver quién. Y le voy a enseñar, y mi sueldo y el de él. No, eres su ayuda. Y aun si, por ejemplo, estás en una situación en la que trabajas tú como esposa, quizás no tienen hijos y le estás haciendo a tu marido una etapa, etcétera, lo que sea. ¿Sabes qué? Aún así sigue siendo su ayuda, aunque ganes más dinero, aunque seas una ejecutiva y él sea un albañil. Eres su ayuda, él es tu cabeza, él es tu líder. Esa es parte de la razón, recuerdan, como vimos en el matrimonio, en el retiro de matrimonios en noviembre, por la que tantas veces el hecho de que trabaje el esposo es tan dañino. Porque en términos humanos es una tentación para la mujer olvidar que es ayuda cuando es la secretaria ejecutiva del presidente de la empresa y llega a su casa y su esposo es el albañil. ¿No es cierto? Ayuda idónea. Ese es tu llamado, ese es tu privilegio. Iguales espiritualmente, funciones diferentes. Y recuerdan, Eva ni siquiera ha sido creada. El pecado no ha entrado. Este es el diseño perfecto de Dios. Noten una quinta indicación del liderazgo de Adán. Génesis 2, 19 al 23. Aquí vemos
que Dios le dio a Adán la autoridad para nombrar a los animales y a Eva. Dios le dio a Adán la autoridad para nombrar a los animales y a Eva. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Por qué es importante esto? Porque el hecho de que Adán nombrara a los animales mostraba autoridad sobre los animales. Obviamente esta autoridad Dios se la había delegado. Adán reflejó la imagen de Dios en esto, al tener la capacidad de identificar características distintivas de los animales y darles un nombre apropiado. Muy importante, hermanos, hasta aquí en Génesis nadie ha nombrado nada más que ¿quién? Dios. ¿Cómo sabemos? Vayan a Génesis 1:3. Génesis 1:3 dijo Dios sea la luz y fue la luz. Versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Génesis 1:8, y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Se dan cuenta? Y así seguimos. Pero ahora, parte de la creación de Dios, aquí en Génesis 2:19, nombra, llama. Los únicos, cuando alguien nombra, hasta aquí en el contexto de Génesis, es alguien que tiene autoridad sobre aquello que nombra. Noten de nuevo que Eva no había sido aún creada. Génesis 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Segunda vez en Génesis 2 en donde vemos la función de Eva. Ayuda idónea, escuchen, no ha sido creada. Adán, versículo 20, puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Lo hizo solo. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y en el 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, en el hebreo construyó, formó una mujer y la trajo al hombre. Dios llevó a cabo la primer cirugía en la historia del hombre. Costilla podría referirse a costado, esto incluiría la carne que rodeaba el hueso, la costilla. Y Dios reitera lo que hizo aquí en Génesis 2:22, en 1 Corintios 11:8 y 1 de Timoteo 2:13. Esos pasajes en el Nuevo Testamento de nuevo nos recuerdan que este pasaje en Génesis 2:22 es literal. Fue un acontecimiento histórico, no algo imaginario, un pasaje que debe tomarse de manera figurada. Génesis 2:23 continúa. Ya fue creada Eva. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En el hebreo este es un poema. Aquí Adán dice, será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. La mujer fue hecha a partir del hombre, lo confirma 1 Corintios 11:8. El hecho de que fuera un poema muestra que Eva era el deleite de Adán. La vio y dijo, wow, ninguno de los animales es como esta. Esa es la idea. Claro, ninguno era como ella. Está encantado el hombre aquí. Pero escuchen, Eva no le dio su opinión. Cuando, y no esto no es consejería bíblica, no teman hermanos, no sigue aquí que estamos promoviendo a dictadores, ¿no? Cállate, lo que yo diga, yo soy la cabeza. No. Obviamente el hombre tiene que ser considerado, lo vamos a ver. Es parte de su amor. Adán era un líder perfecto aquí. Pero el punto aquí que vemos en el texto es que observen de nuevo, Génesis 2, versículo 20, puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y en el versículo 23, él dice a Eva, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Eva no le dio su opinión. No le dijo, Eva, ¿qué crees? ¿Qué piensas? ¿Le llamo jirafa o hipopótamo? No, porque no existía Eva cuando Adán nombró a los animales. Y aquí en el 23, Adán no le preguntó cómo quería ser llamada. Él le puso nombre igual que lo había hecho con los animales. Oye, qué machista, Adán que la trató igual que los animales. No, esto no significa que fue un tirano. La implicación aquí al ser un marido perfecto, sin pecado, es que habría ejercido un liderazgo perfecto, amoroso, hasta este punto en Génesis, como el de Cristo.
como se nos manda a los maridos en Efesios 5:25, amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Adán habría sido el marido, hasta el día de hoy, ha sido el marido perfecto. No ha habido otro hombre como Adán hasta el día de hoy, en términos de una relación matrimonial. Obvio, el Señor habría sido el perfecto marido, pero no se casó cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, aquí el punto es que vemos el liderazgo de Adán, hermanos. Él fue el líder. Lo vemos otra vez en que él nombró los animales. Nota, no ha entrado el pecado al mundo. Él es el líder. Pero es un líder, otra vez, la implicación es que fue un líder perfecto, no un tirano. Porque a primera vista, con nuestra mente caída, afectada por el pecado, de este lado de la maldición, podemos ver a Adán y vernos tentados a decir, este fue un tirano. O nos vamos al otro extremo, pues qué bueno, así voy a tratar a mi mujer. No le voy a pedir opiniones, le voy a decir cómo se hace como Adán. Si me reclama, así lo hizo Adán y antes del pecado, mi amor, te callas. No. Pablo dijo, recuerdan en Colosenses 3, hablándole a los maridos, ¿cómo se ve un marido lleno del Espíritu? Un marido cristiano obediente. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia, ser dictadores, desconsiderados. ¿No es cierto? Tiranos. Él no fue así. Noten una sexta indicación del liderazgo de Adán, Génesis 2:24. Dios dijo que el hombre dejara. Dios dijo que el hombre dejara. ¿Qué quiere decir esto? Vean el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Claro que esto se aplica también a la mujer, pero aquí se dirige al hombre otra vez, porque él es el líder. No es que cuando te casas, el marido deja a los padres y la hija se mantiene del cordón umbilical de la mamá. No, aquí se refiere al liderazgo. Génesis 2:24, esta verdad se repite en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Efesios 5:31, aplicándolo al cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un hombre y una mujer se casan, establecen una relación independiente de los padres. Sigue la honra, sigue el respeto, pero ahora establecen una relación adulta. Antes había dependencia total, ¿no es cierto? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, Efesios 6:1. Pero ese mandato es temporal, porque en el momento en el que te casas o sales ya bajo del techo de tus padres, ya no tienes que obedecerlos, pero sí honrarlos, los respetas. Y si tienen necesidad económica, conforme a tu capacidad, les ayudas. Pero ya eres independiente de su autoridad. Ahora, mujer, tu autoridad es tu marido. Hombre, tu prioridad es agradar a tu mujer, no a tu mami, ni a tu papi. Recuerden, aunque la mamá diga, hombre, pero yo te crié, hijo, yo te di, y el papá, hombre, pero he invertido los millones en ti, me debes tanto, sí, papá, te quiero y te respeto, pero ahora mi prioridad es agradar a mi mujer, mujer, mi prioridad es agradar a mi marido. Aquí vemos la prioridad que los cónyuges deben darle a su matrimonio, escuchen, por encima de cualquier otra relación humana. Esta es una verdad vital. El matrimonio es la relación humana prioritaria. El marido, la mujer dejan atrás la relación de dependencia de sus padres, se unen a su cónyuge. Y padres, ¿qué implicaciones tan importantes tiene esto para sus vidas? Tú como hombre, mujer que se casa, tienes que aprender a independizarte de tus padres. Y ustedes como padres deben criar a sus hijos apuntando en esa dirección. Debes criar a tus hijos en la dirección de que, escuchan, se vuelvan adultos responsables independientes de ti. Esa es la meta. Para que enfrenten sus decisiones y consecuencias de manera independiente de ti. Esa es la meta. La meta de los padres no es que los mantengas dependiendo de ti lo más que puedas hasta de por vida y viene tu becerrón de 60 años y todavía depende de ti. Y nos reímos, pero tristemente hay casos así, ¿no es cierto? Aún en círculos cristianos.
pero sigue siendo su becerrito, el chiquitín de 60. Ya ven su segundo matrimonio porque la mamá ya destrozó los dos que tuvo antes, el chiquitín. Pero ¿cómo lo quiere? Qué bueno que se divorció de esas brujas. Hermanos, no podemos crear a nuestros hijos padres ya con yernos, nueras. No puedes esperar, no debes crear, no debes esperar una relación en donde tus hijos todavía dependen de ti cuando ya son casados y tú estás atrás de ellos como red de rescate. No los crías, como usamos el término coloquialmente hablando, como juniors. Eso es lo que es un junior. En términos bíblicos, desde este pasaje, es lo opuesto a esto. No deja a su padre y a su madre, él se mantiene aferrado a su mami y a su papi. Con una mentalidad de que no importa lo que pase, mis papis están atrás. ¿No es cierto? Dependo de mis papás. No. Siguiendo el principio de Génesis 2:24, debes inculcarles. Y tú como hombre, mujer, soltero que se va a casar, debes empezar a pensar en estos términos. Y ya como casado recordar, debes ser un adulto responsable, independiente de sus padres. Y si tomaste una mala decisión financiera, una ilustración práctica, pues a lo mejor, quizás lo mejor sea que te agarres de la mano de tu esposa y enfrentas las circunstancias. Las asumes, no vas con tu papi, préstame dinero. Eres un adulto, un hombre, una mujer, ¿se dan cuenta? Y no, bueno, si me falta algo, pues voy con mi papi. Mi marido, pues no me da, pero yo voy con mi papi, él me da. Y mi mujer es de lo peor, pero voy con mi mami y a ella le lloro y le cuento mis problemas. Por favor, mamás, mándalo de regreso, habla con tu esposa. Esta es una implicación, sugerencia práctica. No dejes que te hable mal del marido. Guarda silencio, habla con tu marido. Deja a tu padre y a tu madre. Te amo y por eso te instruyo, te aconsejo conforme a la palabra. Resiste la tentación de acobijar, de alimentar tendencias pecaminosas en tu hijo, en tu hija. Resiste la tentación que te sale lo mamá oso. Y ahí viene a llorarte, es así, es una bruja, esa esposa tuya, es terrible. ¡No! Estás atentando contra su matrimonio. Aunque no estés de acuerdo, aunque esté de cabeza el marido, aunque esté de cabeza la esposa, vas con tu esposa, lo resuelves con tu esposa. No vengas a hablarme de tu esposa, no vengas a hablarme de tu marido, aunque sea, de nuevo, aunque sea un impío, aunque sea un inconverso. Salvo que, obvio, ya han hecho todo lo que está de su parte y te están buscando un consejo bíblico de tu parte, pero sé muy cuidadoso. Y a lo mejor, sugerencia práctica, en circunstancias, en algunas situaciones, le podrías decir, ¿sabes qué, hijito? Te podría dar consejo, este es algo obvio de preferencia, pero como soy tu mamá, soy tu papá, y va a ser tendencioso mi consejo, ¿por qué no buscas un pastor o a una mujer u hombre maduro en el Señor para que te pueda aconsejar y así te dé un consejo más imparcial, más objetivo? Porque mi juicio nubla ¿qué? Mis emociones nublan mi juicio. Por eso no recomendamos, no decimos que es pecado, no recomendamos que un padre le dé a su hija o a su hijo un curso prematrimonial. ¿Por qué? No estamos diciendo que es pecado, puede ser, pero lo ideal es que sea alguien que no es padre, alguien que no esté involucrado. ¿Se dan cuenta? Porque la tendencia es, mi hijito es el apóstol Pablo, mi hija es María, y si algo va mal en su matrimonio, el problema es ¿de quién? De los cónyuges. Mi hijito, no. Y si hay algo mal en él, es culpa de su papá, no de mí. No es cierto, hermano. Pero hermanos, esto es serio y tenemos que recordar, cuando en Marcos 10, por ejemplo, el Señor habla de este versículo de Génesis 2:24, y habla de que todo matrimonio Dios lo estableció. Escuchen, todo matrimonio, no importa cómo llegaron a casarse, dos inconversos, un cristiano que pecó y se casó con un incrédulo, ya casados, es una obra en la soberanía de Dios. Por eso en Marcos 10 el Señor dijo, lo que Dios unió, ¿qué? No lo separe el hombre. Y en ese contexto está hablando del ideal de Dios. No se divorcien. Obvio, sabemos las únicas dos excepciones para el divorcio es adulterio no arrepentido. Mateo 5, Mateo 19, o cuando un cónyuge incrédulo abandona un cónyuge creyente, 1 Corintios 7. Pero otra vez, hermanos, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y creemos, recuerde esto, que cuando tú atentas contra tu matrimonio, o tú como suegra, como suegro contra el matrimonio de tu hijo, de tu hija,
¿Te estás colocando en contra de Dios? ¿Estás violando lo que Dios dijo ahí? Lo que Dios unió, ¿qué? No lo separe el hombre. Mamá, papá, no separes lo que Dios unió en la vida de tu hijo o tu hija. Es un pecado cuando haces eso. Estás atentando contra algo que Dios hizo en su soberanía. ¿Te das cuenta? No creo que quieras ponerte a pelear con Dios, ¿o sí? No, ¿verdad? No atentes contra el matrimonio de tu hijo, de tu hija, metiéndote. No lo separes, no contribuyes a separar. Muy importante esto, velo desde esa perspectiva, esto es serio. Ve lo que dice la palabra antes de a lo que te impulsan tus sentimientos. No contribuyas a separar a tu hijo de su cónyuge o a tu hija de su cónyuge. Esto es sumamente serio. Cualquier matrimonio, el matrimonio de tus hijos, no importa otra vez. Lo impío, lo mal que estén espiritualmente es algo que Dios unió. No lo separes, no contribuyes a eso. Y tú también, esposo, no contribuyas a separar tu matrimonio al estarle ahí llorando a tu mami del delantal. Suelta ya el delantal. Deja de estar yendo ahí con tu papi a llorarle. Si no sabes qué hacer, vas a la palabra, y si no sabes, busca consejo para poder obedecer a Dios y ser el hombre que Dios te manda a ser, y a ti la mujer que Dios te manda a ser. Deja de estar leyendo a llorar al delantal a tu mamá también. Eso no ayuda, la puedes tentar tú también como hija, como hijo, al estarle contando del pecado de tu cónyuge y de tus problemas. Eres un adulto, te casaste, ¿no es cierto? Deja a tu padre y a tu madre, sé un adulto, hombre, mujer, y resuelve tus problemas conforme a lo mejor de tu capacidad. Y si no, entonces pide sabiduría al Señor, y quizás en algunos casos lo mejor es, probablemente en muchos casos, o en la mayoría, y de nuevo esto es solo sugerencia, no mandato bíblico, quizás busca a alguien imparcial que te ayude. No tu mamá, no tu papá, porque al rato quizás le dices a tu papá, a tu mamá, ya resolviste el problema, a ti ya se te olvidó él también, pero la mamá que, ya metió ahí en la cuenta, ya lleva 10 puntos menos el yerno. Y ya pasaron 10 años, pero los 10 puntos están almacenados. Y se vuelve a enterar de algo y explota la mamá oso otra vez, ¿no? O el papá oso, otra vez este sinvergüenza o lo que sea. ¿No es cierto? Deja a tu padre y a tu madre, ten la valentía, por la gracia de Dios, de someterte a la palabra de Dios, porque esto glorifica a Dios y esto va a llenar de bendición tu matrimonio en términos de gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu. Es que si no, le digo a mis papás, no nos ayudan con la quincena y no podemos pagar la renta o meter a nuestros hijos en la escuela particular, ¿sabes qué? Recuerda Proverbios. Mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor pobre y fiel en paz que con todas las comodidades y un caos. ¿Por qué? Porque no dejas a tu padre y a tu madre, y en muchos casos, al aceptarles su ayuda económica, se sienten con el derecho de meter si tú te sientes presionado, porque si les digo que no, pues me quitan acá la nómina. ¿Sabes qué? Quítate tu avaricia, contento con lo que tienes, mejor sola, mejor solo con tu esposo en un departamentito, en un huevito, ahí en una chocita, pero felices honrando al Señor. Es que mi mamá y mi papá me manipulan y me van a quitar el coche y esto y la herencia y demás. Pues gracias al Señor. Qué pena. Tú no peques, tú reitera tu honra a ellos, pero no caigas en manipulaciones que te llevan a violar principios bíblicos. Y al hacer eso, deshonras a Dios, estás pecando y destruyes tu matrimonio. Vamos a dejarlo aquí, continuamos con la séptima, si Dios quiere, la semana que entra. Oremos. Si tienen alguna pregunta de esto, le preguntan a nuestro maestro de maestros de consejería, el pastor Roger. Es broma. Pero sí, claro, ahí está, Roger es muy sabio. Oremos. Y recuerden, hermanos, no se vayan unos minutos. En un momento viene nuestro pastor Roger aquí a recibir a los nuevos miembros. Oremos. Señor, te damos la gloria por tu palabra. Reconocemos que hay partes como lo que hemos visto en este momento que son a veces duros de oír por nuestro pecado, por nuestra violación de tu palabra. Pero oramos, Señor, que esto nos motive a todos
a evaluarnos con honestidad, a preguntarnos si realmente estamos sometiéndonos a tu diseño para el matrimonio. Entendemos que esta es una expresión de tu amor, de tu sabiduría. No es que seas machista ni oprimas a las mujeres, no. Este es tu diseño. Ni siquiera había entrado el pecado al mundo y tú diseñaste que el hombre y la mujer fueran espiritualmente iguales, pero con funciones diferentes. Y aunque estamos estudiando a detalle cómo fue el liderazgo de Adán lo que llevó a su mal ejercicio de este liderazgo y cómo el pecado entró en el mundo por él, aún así hay implicaciones muy útiles para nuestras vidas y matrimonios. Oramos, Padre, que esto nos lleve a examinarnos, que uses tu palabra, Señor, para llevar al arrepentimiento, a llevarnos al arrepentimiento donde haya necesidad. Guárdanos, Padre, de resistir a tu Espíritu hablando a través de la explicación correcta de tu palabra. Que tu palabra nos lleve a identificar maneras de pensar y actuar mundanas, pecaminosas, y que veamos con claridad la verdad pura de tu palabra para someternos a ella. Te damos la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.